En enfoque aquí. Este es el libro que mañana en la Feria del Libro a las 7 de la noche Eva Gollinger y Jean-Guy Allard van a presentar para, bueno, para el consumo y disfrute de información de toda la población. USAID, NED y CIA, la represión, perdón, la agresión permanente. Es darle la bienvenida a Eva y a Jean-Guy Allard, quien sabemos es periodista canadiense residenciado en Cuba y quien nos ha dado, bueno, varios aportes sobre estos temas. Le vamos a dar la palabra a Eva para que nos explique cuál es el contenido del libro, Eva. Sí, bueno, gracias, Tania. Bueno, el libro La agresión permanente es una selección de textos de Jean-Guy y mi persona que hemos venido escribiendo sobre la subversión en 4 países en particular, en Bolivia, Cuba, Honduras y Venezuela. En casos distintos, o sea, en Bolivia, por ejemplo, el tema principal ha sido el separatismo. Ha sido la división interna, el uso de la USAID incluso para promover alternativas al liderazgo de Evo Morales en las comunidades indígenas. En Honduras es un golpe de Estado, o sea, al estilo del siglo XX, pero adoptado ahora estos nuevos mecanismos de un golpe a través de las instituciones constitucionales y con un mecanismo de intentar alargar el tiempo para justificarlo, dejarlo consolidar en el final. En Cuba han sufrido, bueno, de todas las diferentes tácticas y estrategias de injerencia y subversión en los últimos 50 años, pero claro, a través de las diferentes agencias, lo que es la USAID, que es el brazo financiero del Departamento de Estado, la NED, el Fondo Nacional para la Democracia, que es del Congreso de Estados Unidos, y la CIA, obviamente, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, que ellos utilizan sus diferentes fachadas, incluyendo agencias como Reporteros Sin Fronteras, que Jean-Guy investiga mucho y reporta mucho sobre ello, tanto como ese comunidad miamera de los gusanos, de los autoexiliados cubanos que han permanecido en Miami con una agresión constante contra la revolución. Y por último, el caso de Venezuela, la guerra irregular que estamos viviendo desde hace varios años, que se han manifestado a través de golpes, sabotajes, financiamiento a la oposición, penetración en las filas revolucionarias, ahora con una agresión que cada día va escalando más y más con la militarización de Colombia por parte de Estados Unidos y lo que eso significa en términos de peligro y amenaza hacia Venezuela en particular, pero todo el pueblo. Entonces la idea es, además que todos son temas y ejemplos de este año. Entonces, la idea es mostrar que es una agresión permanente, una constancia, una manifestación en todos los países de la región, pero en estos 4, que los 4 son países del ALBA, son países que tienen procesos, si no muy consolidados, avanzando. Bueno, Honduras, que fue impedido, que fue parado, ojalá que sea por un tiempo breve, y bueno, mostrar eso y más que todo traer también el tema de la subversión de nuevo, de las agencias, las fachadas que utilizan para penetrar en la sociedad civil, porque la base militar, por ejemplo, de Colombia, que son una amenaza tan grave y peligrosa y real, representan como la ala visible de la agresión, mientras que la subversión es lo invisible, es la invasión silenciosa, pero es igual de peligrosa. Mira,